Buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenidos a este encuentro de la palabra. Hoy estamos celebrando el cuarto domingo después de Epifanía. Bueno, por una serie de inconvenientes no podemos estar de manera presencial en la capilla, pero no queríamos dejar de celebrar este domingo. Nos acompaña también el pastor Ángel Furlan, que va a compartir con nosotros las reflexiones. Y que damos comienzo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a comenzar leyendo las lecturas para el día de hoy, para el cuarto domingo después de Epifanía. Comenzamos con la lectura del libro del profeta Miqueas. ¿Con qué me presentaré al Señor y me postraré ante el Dios de las alturas? ¿Me presentaré a Él con holocaustos, con terneros de un año? ¿Aceptará el Señor miles de carneros, millares de torrentes de aceite? ¿Ofreceré a mi primogénito por mi rebeldía, al fruto de mis entrañas por mi propio pecado? Se te ha indicado, hombre, qué es lo bueno y qué es lo que quiere de ti el Señor. Nada más que practicar la justicia, amar la fidelidad y caminar humildemente con tu Dios. Es palabra de Dios. Salmo 15. Señor, ¿quién habitará en tu santuario? ¿Quién morará en tu santa montaña? La persona que vive honestamente y actúa con rectitud, que dice la verdad de corazón y no calumnia con su lengua, que no hace mal a su prójimo ni desea la desgracia a su vecino, que reprueba las acciones del malvado, pero honra a los que obedecen al Señor, que cumple con lo prometido aun cuando salga perjudicado, que presta sin exigir usura y no acepta soborno contra el inocente. Quien actúa de esta manera no tropezará jamás. Lectura de la primera carta a los Corintios. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es fuerza de Dios. En efecto, ya que el mundo con su sabiduría no reconoció a Dios en las obras que manifiestan su sabiduría, Dios quiso salvar a los que creen por la locura de la predicación. Mientras los judíos piden milagros y los griegos van en busca de sabiduría, nosotros, en cambio, predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos y locura para los paganos, pero fuerza y sabiduría de Dios para los que han sido llamados, tanto judíos como griegos. Porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los seres humanos, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fortaleza de los seres humanos. Es palabra de Dios. Leemos ahora el Santo Evangelio según San Mateo. Al ver a la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó y sus discípulos se acercaron a él. Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles, diciendo: Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices los afligidos, porque serán consolados. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices ustedes cuando sean insultados y perseguidos, y cuando se los calumnie en toda forma a causa de mí. Alégrense y regocíjense entonces, porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo. De la misma manera persiguieron a los profetas que los precedieron. El Evangelio del Señor. El domingo pasado, el Evangelio nos decía que Jesús comenzó a predicar diciendo que el reino de los cielos se había acercado y que era necesario cambiar la manera de pensar y de actuar. Hoy, el Evangelio nos lleva a lo que comúnmente se ha llamado el Sermón del Monte. Y el comienzo del Sermón del Monte son
las bienaventuranzas. El Sermón del Monte es lo que podría llamarse, en términos de un país actual, la Constitución. En este caso, la Constitución del Reino de Dios. Y las bienaventuranzas son como el preámbulo de esa Constitución. Ahora, las bienaventuranzas no son una colección de normas de conducta, como se debe ser pobre, se debe ser misericordioso, se debe ser humilde. Tampoco son, ni mucho menos, un elogio de la pobreza. No están diciendo de ninguna manera que la pobreza sea la voluntad de Dios. Otra cosa es que Dios, que no es neutral ni indiferente, tenga sus preferencias por los pobres. Ahora, la pobreza no es una virtud que haga a los seres humanos más agradables a Dios, como tampoco no es el sufrimiento. En realidad, esa forma de pensar favorece la injusticia al hacer creer a los que sufren que no deben rebelarse contra las situaciones de opresión. La pobreza en el mundo no es algo que se le debe atribuir a Dios, sino a la codicia sin límites de los que acumulan riquezas. En cuanto a las bienaventuranzas, no son una fórmula de consuelo para el más allá, sino que son una buena noticia en el aquí y ahora para los pobres. Porque el anuncio de Dios es que para ellos llegará muy pronto el momento de la justicia aquí en la tierra. Aunque en Mateo hay 8 bienaventuranzas, Jesús habló de una sola realidad, la realidad de los pobres. Felices los pobres es la bienaventuranza que resume a todas. No los llamó felices por portarse bien, sino simple y sencillamente por ser pobres. Dijo que Dios no prefiere al pobre porque sea bueno, sino, como decíamos, simple y sencillamente porque es pobre. Pobre, tanto en Mateo como en San Lucas, es sinónimo de desplazado, indefenso, desesperanzado. Se refiere a hombres y mujeres que saben que están en manos de Dios, porque si no, no hay otra esperanza. Este preámbulo de la Constitución del Reino es el llamado a construir un mundo en el que no haya pobres. Es un llamado a romper con la ambición y con el deseo de tener cada vez más. Es una propuesta de solidaridad.
la solidaridad con los más débiles, que es la expresión social del auténtico amor cristiano. El Evangelio nos llama a terminar con la miseria, el hambre, la incultura y todo aquello que haga que la pobreza sea el camino más corto para llegar al cielo, sencillamente porque hace al pobre morir de hambre. El Evangelio nos llama a denunciar con toda nuestra fuerza que la injusta distribución de la riqueza es el primero de los obstáculos para que se cumpla el proyecto de Dios de que el cielo baje a la tierra, como nos enseñó Jesús a pedir en el Padre Nuestro: venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como se hace en el cielo. Dios ama a los pobres y por eso no quiere pobres. Por eso serán dichosos los que eligen estar al lado de los pobres para poder dedicarse a construir un mundo en el que no haya pobres. Cuando Dios reina sobre los seres humanos, se produce la felicidad. La pobreza a la que Jesús nos invita no es a vivir en la miseria o pasando necesidades. Significa una renuncia a acumular y retener bienes en forma insaciable. Significa saber compartir, ayudar, consolar, ser misericordioso. Este es al final el milagro de los panes y los peces. La manifestación del reino está en el compartir con generosidad y alegría lo que cada uno tiene. Que Dios nos ayude. Amén. Amén. Gracias, Pastor Furlan. Bueno, compartimos entonces, después de la reflexión, la oración del día. Dios bondadoso, fuente de todas las misericordias, ayúdanos a dejar de lado todo temor y danos fuerza y perseverancia en la tarea de anunciar la buena noticia de tu reino a los pobres y servir a la verdad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Hijo tuyo y hermano nuestro, quien junto contigo y el Espíritu Santo vive y da vida por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, llegamos al final de este encuentro de la palabra. Esperamos poder encontrarnos el próximo domingo, ya sea de manera presencial o virtual, o como podamos, pero poder encontrarnos y compartir la palabra del Señor. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias al Pastor Ángel por acompañarnos también con la reflexión. Y bueno, que tengan todos y todas una muy buena semana. Nos encontramos el próximo domingo. Vayamos en la paz del Señor. Congregación El Santo Sacramento.
Gracias por compartir este momento. Hasta la próxima emisión.